Apreciados jóvenes, qué gusto poder llegar hasta sus hogares. Es una bendición para mi vida que Dios me da a través del pastor y los líderes compartir unas cuantas semanas el estudio sobre la música. Valoro mucho tu tiempo porque entiendo que sentarte y juntos poder escudriñar la palabra del Señor es algo digno, y ya a mí la palabra de Dios, mientras voy estudiando, va tocando mi corazón, mis emociones, mis pensamientos, y la verdad hay mucho sobre la música. Vamos a estar viendo el estudio de la música. Creo que te es muy familiar porque estás en tu hogar, en casa, y escuchas música. Vas a tu coche, música, en tu celular, música, en tu iPad, la computadora, vas a tu trabajo, a la universidad, al colegio. La música es tan familiar. Nunca antes, en todas las generaciones que se han vivido, ha habido tanta variedad de música. Tú puedes elegir. Y si nos damos cuenta, la música está por todo lugar. Pero presta atención. Tú puedes decidir qué música escuchar, qué tiempo puedes escuchar esa música, cuándo puedes decir no escucho más, o tú puedes elegir el cantante favorito, o quizás el estilo musical. Vamos a estar viendo todas esas cosas, pero tú tienes la decisión para decir incluso cuándo debes escuchar la música. Y para esto, Biblia en mano, corazón dispuesto, vamos a entrar a este estudio de la música. Para eso invito a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a comenzar con un salmo. En el capítulo 33, versículos 1 al 3, vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Palabra de Dios. Y ahí donde estás, inclina tu rostro en reverencia a Dios y vamos a orar juntos. Dios, eres nuestro Padre Celestial. Y en este tiempo venimos al trono de tu gracia para pedirte, Señor, que en esta serie de estudios sobre la música que tú has creado, Señor, podamos entender verdades espirituales, principios para nuestra vida. Y no solo queremos comprender con el pensamiento, sino llevarlo al corazón, atesorarlo. Y también, Señor, escudriñar juntos tu palabra. Te pido que bendigas la vida de los jóvenes. Bendice mi vida, Señor. Que tu Espíritu nos ayude y que tu palabra, Señor, sea guía en nuestras vidas en este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das. Dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Para entrar en el estudio de lo que es la música, quiero poner énfasis en el versículo 3 que dice: Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. 3 palabras que vamos a remarcar: cantadle, un cántico nuevo; hacedlo bien y tañendo con júbilo. Quizás la palabra tañendo no te es familiar, pero tañendo quiere decir golpe de sonido. Acá en este versículo podemos ver el canto que expresa una composición para luego expresarlo en una forma de canto. Y el énfasis que pone es hacedlo bien, pero después viene tañendo, o sea, golpes de sonido. Está implicando la ejecución de los instrumentos, lo cual produce la música. Con esto en mente vamos a ir a ver cuál es el concepto de música. ¿Qué es la música? Es el primer punto que vamos a estar viendo ahora.
La música es el conjunto de sonidos y silencios bien organizados de manera lógica, que se rige por una serie de leyes como la armonía, el ritmo y la melodía, haciendo uso de la sensibilidad que caracteriza al ser humano con respecto a la emoción y percepción de los elementos artísticos. Quiero que puedas entender que la música posee un aspecto universal, porque a menudo expresa emociones, sentimientos que son muy comunes y nos es familiar a todos nosotros. A través de las diversas culturas y épocas, la música es la forma de mayor y mejor expresión, donde puede desarrollarse al máximo las emociones. Pero no solo eso, sino también el hecho de percibir y contemplar cómo la música o un gran instrumento tiene el poder para expresar nuestra alabanza y adoración a Dios. Ahora, esta alabanza y adoración lo hacemos por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Quiero remarcar en esto. Lo hacemos por quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando estamos hablando en el concepto de la música, algo que también es familiar en ese campo es la teoría musical, que tiene que ver con el conjunto de conocimientos indispensables para poder entender cómo funciona la música y así poder componer correctamente sin ninguna limitación. Y cuando hablamos de esto vamos a llegar a ver quizás aspectos del solfeo, escalas, tonalidades, compases, armonía, modulaciones, cadencias, etc. Entonces, podemos ver que la música es bastante compleja, pero tiene un fin y tiene poder en sí para ser transmitido. Y quiero ir ahora a poder ya entrarnos un poquito más. Cuando hemos mencionado en el concepto, dijimos que la música está compuesta por 3 elementos, que son el ritmo, la melodía y la armonía. Vamos a ir brevemente a explicar estos 3 componentes de la música. El ritmo es la parte que afecta directamente al cuerpo. Es la parte dinámica, organizativa y repetitiva de la música. La velocidad con la que se ejecuta una obra musical se denomina tiempo. La unidad fundamental de este tiempo es el ritmo o el compás. Y vuelvo a decirte, afecta directamente al cuerpo. Cuando escuchas una música, rápidamente pones a mover las manos o marcar el tiempo con el pie, o algunos hasta mueven la cabeza. Entonces eso se llama ritmo. Un instrumento para poder medir esto es el metrónomo, que ahí tienes en pantalla para poder observarlo. Cuando ya nos vamos al campo musical y escuchamos tocar los instrumentos, el tiempo mayormente a veces está vinculado con aquellos que tocan los instrumentos de la batería, el bajo, los instrumentos de percusión, porque son los que marcan el tiempo. Pero independientemente de eso, también el resto de los instrumentos acompañan a marcar el tiempo. Entonces no te olvides que el ritmo es una parte dinámica, afecta al cuerpo. El otro componente es la melodía. La melodía tiene que ver con la dimensión fundamental horizontal, con los eventos sucesivos en el tiempo, combinando ritmo y altura tonal. La melodía es lo que es más fácil de recordar, es la esencia de la canción y a lo que hace reconocible. La melodía es donde va la letra cantada, transmite el mensaje y afecta al espíritu. Y esto edifica o esto puede también destruir. Por eso es importante tomar en cuenta acá. La melodía va acompañada con la letra cantada. El tercer componente de la música es la armonía.
Ahora, la armonía tiene una función de acompañamiento, es el armazón y la base de las melodías. Cuando hablamos de armonía, estamos hablando de acordes y sus cadencias. Las cadencias quiere decir sucesión regular de sonidos, tañir, golpe de sonido. Es la sucesión de varios sonidos que se van emitiendo. Un acorde es un conjunto de 3 o más notas que se tocan o se perciben simultáneamente. La nota más grave del acorde recibe el nombre de la nota fundamental y es la que le da el nombre al acorde. La armonía afecta a la parte de las emociones. Entonces, en resumen podemos decir, el ritmo afecta al cuerpo, la melodía al espíritu, la armonía a las emociones. El conjunto de estos 3 componentes forman lo que es la música. Ahora, si ampliamos un poquito más, quiero tocar el segundo punto donde vamos a profundizar un poquito el concepto que la música es un lenguaje universal, porque los seres humanos como tal crean y ejecutan piezas musicales y esto es posible gracias a la capacidad de descubrir patrones de sonido, entenderlos y identificarlos cada vez que se repiten en una composición. Estos procesos cognitivos son la base para la música como para el lenguaje. Y así podemos entender el lenguaje, podemos tener discernimiento en el campo de la música. Por eso el versículo 3 decía, hacedlo bien. Da la idea de poder tener discernimiento en el campo de la música. No es algo que así como sea que salga. Nada puede conocerse de la verdad aparte del lenguaje. Si no entendemos lo que está diciendo en ese lenguaje, no habrá una comunicación correcta. Debemos entender entonces cuáles son los elementos de ese lenguaje. Entonces, resumiendo, podemos decir también que la música es un lenguaje universal. Un ejemplo tenemos ahí en 1 Corintios 14:7, cuando Pablo escribió a la iglesia de Corinto y él vio el desorden allá, está hablando en el contexto de los dones. Y Pablo usa como ejemplo la música, como para que ellos entiendan el desorden y el abuso que había de ese don. Y allá Pablo en 1 Corintios 14:7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren sonido de voces. Pregunta, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara? ¿No? Entonces Pablo les dice, acá hablando del lenguaje en el contexto de los dones, él corrige y él empieza a usar esta ilustración de la flauta o la cítara. Si no hubiere distinción de voces, ¿cómo van a saber lo que se está comunicando? O sea, Pablo está diciendo, miren, esto se trata de un lenguaje. Y lo amplía más en el versículo 8, dice, si la trompeta incorpora otro instrumento, la trompeta, si diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, acá está diciendo que la trompeta puede emitir un sonido de guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ese sonido comunica que deben ir a la guerra, escuchan, todos salen. Pero si la corneta o la trompeta va a producir un sonido, por ejemplo, de convocatoria, no es para ir a la guerra, entonces ya por lenguaje de comunicación la gente sabe que no tienen que ir a la guerra, sino tienen que ir al lugar donde están convocados. Se dan cuenta cómo el instrumento puede producir en la comprensión, en la comunicación de la música con el hombre, y eso se va perfeccionando en el tiempo. Yo creo que más adelante vamos a estar viendo estos aspectos. En conclusión, podemos decir que la música es un lenguaje
universal. Vamos a entrar ya quizás al tercer aspecto ahora, que tiene que ver con el origen de la música. Y tu pregunta quizás sea, ¿quién ha creado la música? No vamos a dar muchas definiciones teológicas, vamos a ser concretos y vamos a dar unas bases importantes con algunos versículos, pero en general Dios ha creado la música y Dios puso en el hombre el hecho de hacer música. Te voy a repetir eso para que pueda quedar bien grabado. Dios ha creado la música y Dios puso en el hombre el hecho de hacer música, el hecho de ejecutar un instrumento, el hecho de usar la voz en forma de expresión de canto. Entonces Dios, por su voluntad, puede hacer eso para que se pueda comunicar y dar gloria a Dios, y como en otros versículos vamos a ver también, para que se pueda manifestar en expresiones entre los creyentes o entre el ser humano. Ahora, sobre esto hay mucho. Vas a encontrar diferentes libros y algunos le atribuyen que el origen a Jubal. En Génesis 4:21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, ¿no? Entonces muchos le adjudican a Jubal como el origen de la música. Lo cierto es que Jubal fue un descendiente de Caín, y ellos no solo inventaron los instrumentos de música. Si estudiamos, ellos también inventaron los instrumentos de guerra. Es cierto que ellos han puesto el énfasis en poder crear los instrumentos para luego ejecutar los sonidos en esos materiales que ellos habían creado. Podemos decir que Dios les ha dado la capacidad para hacerlo, ¿no? Pero si vamos un poquito atrás, la música ya existía en el cielo. Dios es el creador de la música. Y eso podemos ver, por ejemplo, cuando Jehová en visión revela al profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículos 13 al 15, cuando Jehová mismo dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículos 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahí podemos ver a Lucifer, que era uno de los encargados cuando dice: de los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Dios había creado la música para la adoración a Dios, para la alabanza de su nombre. Pero sabemos, y no vamos a entrar en detalles, que Satanás fue tentado y cayó, ¿no? Cayó en la maldad, se pervirtió. Y por eso la expresión de primor está hablando de la destreza, de esmero, la hermosura de la obra ejecutada, algo hecho con habilidad para poder que eso pueda sonar agradable. Y Dios lo había creado de esa manera. Satanás se pervirtió. Aquel don que se le había dado para que fuera usado en alabanza a Dios, cuando cayó ese don, en él se pervirtió. Y Dios no permitió que él estuviera más en el cielo. Fue echado, como sabemos. Y hasta el día de hoy, Satanás no ha quedado, sino va pervirtiendo. Por eso
la música también Él va usando para otros propósitos. Ahí vamos a estar viendo luego cómo esto repercute todavía en nuestros tiempos y qué importante es saber identificar de dónde viene esa música, quién lo ha creado y cuál es el propósito, qué mensaje tiene. Un salmo que nos podría identificar mucho sobre este aspecto es el Salmo 150. Nos abre un panorama, ¿no?, acerca del origen y el propósito. De los muchos versículos en este salmo, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Y en el final dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Te das cuenta? En este salmo, si estudiamos, quizás más adelante tengamos oportunidad, vamos a desglosar, hay un grupo de instrumentos que se está mencionando, pero también en el principio está hablando de la alabanza a Dios en el santuario, de una expresión que nace de un corazón que realmente entiende y puede comunicar ese lenguaje de la música, ya sea cantado o con un instrumento ejecutando los sonidos. Y acá vemos, resumiendo, los tres grupos de instrumentos: de cuerda, de viento y de percusión. Espero que te acuerdes. El primer grupo es de cuerda, segundo de viento y el tercer grupo es de percusión. Cuando hablamos de cuerda, acá menciona arpa, salterio, lira. Y ya llevando a nuestro contexto, tendríamos que estar hablando de esa familia. Viene la guitarra, el charango, la mandolina, todo instrumento de cuerda. El segundo grupo es de viento, tiene que ver con las flautas, los cuernos en aquel tiempo ahuecados, las trompetas de metal. Y en nuestro contexto sería, por ejemplo, para que te sea familiar, el saxo, la trompeta y otros instrumentos también, o la quena, por ejemplo, la zampoña, instrumentos de viento, ¿no?, que están en ese grupo. El otro grupo es de percusión. Menciona acá tambores, panderos, platillos, címbalos, campanillas, etc. Y para nuestro contexto sería la batería, como que estos componentes están todo conjunto ahí en la batería, el bombo, el tambor, etc. Todos estos instrumentos, cuando son ejecutados en sonidos, hacen que se puedan escuchar agradable al sonido y poder recibir y percibir esos sonidos que traen ya sea alegría o tristeza al corazón. Quiero hacer un paréntesis acá, antes de irnos al último punto de esta enseñanza de hoy, que realmente podemos ver que en nuestra época estamos viviendo un tiempo de relativismo, individualismo y pragmatismo. Esto implica que cada uno de estos males es un desafío para tomar decisiones musicales que agraden a Dios. Y quizás ya te preguntes y digas: ¿qué es el relativismo? El relativismo nos enseña que no hay música correcta o incorrecta. La música es neutra, dice. Algunos dicen es amoral. Entonces, pero en la realidad no es así. Vamos a llegar al punto de escudriñar con la palabra. El segundo aspecto dice el individualismo. Eso nos enseña a elegir lo que nos gusta a nosotros, sin contemplar lo que le gusta a otro. Ahora, en esto no vamos a nosotros decir lo que me gusta a mí le tiene que gustar a otros. Pero cuando actuamos con individualismo es que cada uno
va a elegir lo que le gusta a uno. Cuando vemos el pragmatismo, esto tiene que ver con mucha filosofía sobre la doctrina y liturgia de las iglesias. Ahora quiero decirte que nuestra iglesia, donde nos congregamos, no tiene una liturgia abierta, tiene su liturgia estructurada y está sacado de la palabra de Dios. Muchas veces no lo conocemos. Y a veces se va filosofando mucho y no hemos estudiado algunos conceptos o algunos principios o doctrinas, entonces no sabemos cómo aplicar. Y a veces vence más la razón de uno que lo que la Biblia dice de cómo debemos incluso tocar. Incluso la Biblia, vamos a ver, nos dice cómo debe ser la vida de aquellos que ejecutan los instrumentos. Es tremendo cuando la Biblia nos da descripciones y son tan claras y específicas que nos van a ayudar a comprender. Con esto quiero decirles que seleccionar música en nuestra sociedad no es una tarea fácil, jóvenes. Es una tarea que tenemos que encararlo bien. Y para encararlo bien debemos estar informados, capacitados y aprender a tomar decisiones que agraden a Dios. Que agraden a Dios. Esto agrada a Dios. Esto que estoy tocando, esto que estoy escuchando, ¿agrada a Dios? Y esto nos lleva al último punto de esta enseñanza de hoy, y es acerca de lo que nosotros realmente podemos ver, que la música comunica la verdad de Dios. Te lo vuelvo a repetir. La Biblia dice que la música comunica la verdad de Dios. Esto es importante, y un pasaje para poder entender y partir como base para comprender esto está en Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo acá está escribiendo a la iglesia de Colosas, y en las recomendaciones que él hace es que él está diciendo: dejen que la palabra de Cristo more en ellos. Hay una base, el punto de partida es la palabra, que more, siendo que la música es un elemento importante que lo acompaña. No está dejando de lado la música diciendo no la música, no. Que la palabra de Cristo more en abundancia, dice, enseñando, exhortando en toda sabiduría. Y ahí viene cantando. O sea, la música es parte, es un elemento importante que acompaña. Los salmos están llenos de estas expresiones. La música que se expresa con fundamento bíblico, jóvenes, puede acompañar y realzar la verdad de Dios. Los cantos a lo largo de toda la Biblia están llenos de la verdad de Dios. Si nosotros prestamos atención, y incluso cuando cantamos o cuando ejecutamos un instrumento, nos vamos a dar cuenta de que realmente todas estas canciones, todos estos cantos, salmos, himnos y cánticos espirituales tienen origen y base en la palabra de Dios. Por eso Pablo pone énfasis en esto. Y deben hacerlo, dice, con corazones renovados. Esto implica expresar la palabra en canto. Esto conecta la palabra que habita en nosotros abundantemente con el canto. Es un medio invaluable para colocar la verdad de Dios profundamente en nuestras mentes y corazones. El canto nos ayuda, jóvenes, a conectar la verdad con nuestras emociones. Cuando hay una verdad concreta de la palabra de Dios, conecta a nuestras emociones y nos ayuda para bien. Nos ayuda a experimentar las emociones y la seguridad de nuestra fe. La música
más allá de todo, cuando es bien usada, realmente tiene un poder tremendo para poder transformar, ya sea por su letra, el contenido del mensaje, o la ejecución de las notas que traen gozo, alegría, o quizás traen una confrontación para tu vida. Espero que con este pasaje nuestros corazones sean alentados a unirnos en amor y alcanzar todas las riquezas que proceden, presta atención, de la comprensión de la palabra de Dios, resultando en un verdadero conocimiento y entender lo que Cristo tiene escondido para nosotros como los secretos de la sabiduría y el conocimiento de Dios. La importancia del canto, jóvenes, por supuesto, hace que el contenido de nuestras canciones sea vital. Si cantamos canciones superficiales sin entenderlo, no va a traer mucha bendición para nosotros, ni va a llevar gloria a Dios o adorar a Dios. Entonces debemos tomar muy en cuenta estos aspectos. Otro pasaje es Efesios 5:19. Son estos dos únicos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan con énfasis acerca de lo que es los salmos, himnos y cánticos espirituales. En el Antiguo Testamento vamos a ver varios y vamos a ir parte por parte entrando incluso qué significado tenía algunos salmos o en qué forma se tenían que ejecutar incluso los instrumentos. Pero acá en el Nuevo Testamento estos dos pasajes que ahora estamos viendo son básicos para poder entender cómo la música desde la palabra de Dios puede tener gran bendición para nuestras vidas y puede ser bien administrado para llevar alabanza y gloria a Dios. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dos palabras vienen acá: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los términos que está usando acá significan tanto una música vocal como instrumental. Cuando dice cantando, está hablando de una expresión de una música vocal producido por sonidos de tu garganta. Y cuando dice instrumental, está hablando de alabando al Señor, la ejecución de los instrumentos. Esto implica instrumentos de cuerda, etcétera, o pueden ser de viento, pero todo esto siempre con el propósito de una naturaleza edificante que glorifica a Dios. Quizás te preguntes por qué esa subdivisión de salmos, himnos y cánticos espirituales. Los salmos, tanto en la devoción personal como en la alabanza corporativa cuando cantamos juntos, nos proveen una fuente inagotable de inspiración. Algunas de sus notas son bastante dominantes porque vamos a ver en los salmos alabanza, gozo, amor por la palabra de Dios, por ejemplo, normas para la vida del creyente, conciencia de nuestra pecaminosidad y perdón divino. Cuando David expresa algunos salmos en canto, también demuestra y manifiesta eso. O sea, a través de los siglos, los salmos han estado y son las distintas generaciones de creyentes que lo han musicalizado estos salmos. En nuestros tiempos todavía lo cantamos. Un salmo que te es familiar es Salmo 145, que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Jóvenes, en esta enseñanza de hoy solo vamos a abarcar hasta este punto, y tenemos todavía mucho por recorrer a través de la Biblia y poder entender cuál es el propósito de la música, cómo la música afecta a hemos visto, al cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y creo que la música en sí es un vehículo que nos ayuda a poder llevar ese canto, esa ejecución de instrumentos para
dar gloria a Dios y adorarle como realmente Él merece que lo sea. Pero no solo eso, estos 2 versículos finales nos llevan también entre ustedes, dice, ¿no? Con himnos y cánticos espirituales. Podemos ver que la música es bastante amplio. Y quiero dejarte con este último pensamiento. La música ha sido creada por Dios y debe cumplir ese propósito en nuestras vidas. Jóvenes, vamos a terminar orando. Dios bendiga sus vidas y también sus familias. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho seres con un corazón que podemos, Señor, expresar hacia ti a través de la música. Y gracias, Padre, porque eso viene de ti y tiene un propósito. Es la adoración a ti. Pero también vimos que esto, Señor, sirve para la comunión de nosotros con los hermanos en tu iglesia. Y es nuestro deseo usar la música, Señor, correctamente y que podamos usar para la bendición de nuestras vidas, de otros, y para glorificar tu nombre. Gracias, Dios, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, jóvenes.